buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de nuestra Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, así como a las personas invitadas en esta cuarta actividad de nuestra Semana de la Diáspora Puentes UCR con el Mundo. Mi nombre es Emanuel Hernández Alvarado, trabajo para la sección de movilidad académica de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. El día de hoy estaré acompañando la actividad como moderador. Tal como se les invitó previamente, hoy conversaremos sobre la transversalidad de los ODS a través de nuestra diáspora UCR. Es decir, cómo nuestra diáspora UCR trabaja en concordancia con con parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Pero antes de conversar sobre el tema, quisiera dar unos minutos a la doctora Priscila Chaverri, quien es una investigadora destacada de nuestra institución, para que nos dé unas palabras inaugurales en esta actividad. Adelante, Priscila. Buenos días a todos y todas. Realmente les agradezco mucho la invitación a dar unas palabras inaugurales para esta actividad sobre transversalidad de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la diáspora UCR. No es un secreto que la ciencia, y más específicamente la investigación y desarrollo, está directamente relacionada al progreso de una región. Por ejemplo, veamos estos números. Les voy a poner aquí una presentación. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a datos del Banco Mundial, aquí se pueden observar los porcentajes del Producto Interno Bruto invertidos en la investigación y desarrollo. Okay. En esta primera diapositiva tenemos los 10 países que más invierten. Por ejemplo, Israel con más de un 5%, Estados Unidos, ay, disculpen, Estados Unidos con 3.5% y Dinamarca con un 3%. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿dónde se posiciona Costa Rica? Costa Rica está del número 82 con un 0.37% en el 2018. Está cercano a otros países subdesarrollados como Namibia, Venezuela, Filipinas. Además de eso, la tendencia en los últimos años es a la reducción de esa inversión, como se puede ver en este gráfico. Pero pues claro, por lo menos no estamos en una situación como la de los últimos países en la lista, como Siria, Mauritania o Madagascar, donde la inversión en investigación y desarrollo es casi cero. Muchos posiblemente ya han escuchado y han visto esta imagen sobre los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas. Para cumplir estos objetivos, la ciencia es definitivamente indispensable. Por ejemplo, para el objetivo 7, sobre energía asequible y no contaminante, ¿qué haríamos sin la investigación en energía solar? O para los objetivos 14 y 15, sobre vida marina y ecosistemas terrestres, ¿qué haríamos sin la ciencia que realizan los biólogos? En fin, estoy segura de que si alcanzamos o analizamos con detenimiento cada objetivo, concluiremos que la ciencia es una parte integral. Otros de los objetivos de desarrollo sostenible son cero hambre y vida de ecosistemas terrestres. Creo que mucha de la investigación que yo he realizado está dentro de estos.
les voy a presentar un poquitito sobre lo que yo he hecho. Okay. Bueno, yo estudio la biodiversidad de hongos en bosques naturales para entender por qué las plantas en esos bosques están generalmente saludables. Luego, aplico ese conocimiento para producir cultivos agrícolas y forestales más resilientes a estreses bióticos como plagas y enfermedades o abióticos como sequía, inundaciones, etc. En los últimos años he trabajado en un proyecto bastante grande sobre café. Por ejemplo, lo que hacemos en el proyecto es recolectamos hongos en plantas de rubiácea, que es la familia del café, en bosques naturales de Costa Rica. Luego, utilizando herramientas moleculares, genómicas y metabolómicas, seleccionamos algunos hongos que se podrían aplicar en las plántulas de café. En esta imagen se puede ver cómo las semillas de café que fueron inoculadas con estos hongos benéficos tienen mayores porcentajes de sobrevivencia. O por ejemplo, esta otra, plántulas, por ejemplo, son más resistentes a la enfermedad conocida como el ojo de gallo. El nombre científico es Mycena citricolor, donde podemos ver las plántulas que tienen estos hongos benéficos sobreviven y las que no tienen mueren. También las plántulas fueron sometidas a estrés hídrico. En este experimento se puede observar que 100% de los individuos sin hongos murieron, comparado a solamente un 50% de individuos inoculados con estos hongos benéficos. De igual manera, las plántulas que tenían los hongos que seleccionamos sobrevivieron a radiaciones solares extremas, comparado a las que no tenían hongos y que terminaron chamuscadas. Por último, estos hongos benéficos también están funcionando como biofertilizantes. En estas imágenes se puede apreciar la diferencia en el crecimiento y la biomasa. Esto que les he presentado es apenas una pincelada de lo que estamos haciendo. Las investigaciones de los y las panelistas de hoy también se alinean dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, desde acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, entre otros. Por ejemplo, la doctora Cárdenes, que estudia la historia de organismos y el ambiente a través de tiempos geológicos. O los estudios de la doctora Chinchilla, que tienen implicaciones importantes en la conservación de suelo y agua para la agricultura. O por último, al Magister López, quien estudia los océanos, uno de los más importantes órganos que le dan vida a nuestro planeta. Para terminar, quiero dejar algunas palabras de reflexión. Opino que la interdisciplinaridad y la colaboración son esenciales, especialmente en países como Costa Rica. Nosotros no tenemos grandes financiamientos para realizar ciencia, comparado a Estados Unidos, Europa, donde los financiamientos para un científico pueden ir para más de millones de dólares, 1 o 2 millones de dólares. Por lo tanto, nos queda encontrar colaboraciones en otros países más desarrollados o unir esfuerzos con países similares. Por ejemplo, yo también estudié y trabajé fuera de Costa Rica, aunque yo no soy ex becaria, pero bueno, trabajé y estudié allá durante muchos años en Estados Unidos. Las colaboraciones que fomenté durante esos años me ayudaron a desarrollar mucho mejor mi proyecto de café. En este proyecto están participando científicos de Estados Unidos y Costa Rica y pude acceder a financiamiento del National Science Foundation de Estados Unidos. Sin esta red de colaboraciones, mi proyecto en café estaría en una etapa todavía muy temprana y sin acceso a tecnologías más avanzadas.
Opino que las oportunidades que la UCR brinda a científicos para que puedan realizar sus estudios de posgrado en otros países trae varios beneficios. No solo el de tener un título más alto, incrementar la capacidad científica y académica, pero también ojalá aumentar esa red de colaboradores internacionales y evitar la fuga de los cerebros que tanto necesitamos. Pienso que con estas iniciativas podemos realmente abordar los problemas de desarrollo sostenible en el mundo. Entonces, bueno, pues sigamos en la lucha para que no nos reduzcan más el presupuesto para realizar ciencia. Muchísimas gracias y espero que disfruten muchísimo esta actividad y que sea muy productiva. Buenos días. Muchísimas gracias a doña Priscila Chaverri por estas palabras y estos datos que nos brinda, que son de gran interés para la academia, bueno, y para el país, como ella comentaba, el tema de la inversión en investigación en desarrollo con relación al PIB, el posicionamiento que nosotros tenemos es comparable con países en desarrollo, que generalmente los objetivos de desarrollo sostenible son dirigidos más que nada para coadyuvar a las naciones en desarrollo a contribuir a cumplirlos. Me llama la atención también lo que ella indica en las oportunidades o la facilidad que se pueden generar para conseguir acceso a otros fondos externos para financiar los proyectos de investigación en los que están laborando. Esto en el sentido de que no nos quedemos solamente con los recursos nacionales, sino que busquemos también afuera para apoyar la inversión en investigación y desarrollo y contribuir desde acá, desde nuestro país, pues a esos objetivos de desarrollo sostenible que van desde la parte de poner fin a la pobreza, cuidar el planeta, buscar la equidad, la paz y la prosperidad para todas las personas. Así lo planteó la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 y se plantearon pues como meta como estas metas que se cumplan para el 2030, ¿verdad? Entonces, desde nuestro país y particularmente desde nuestra institución, pues vemos cómo podemos aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Tal como lo mencionaba la doctora Priscila Chaverri, por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible está relacionados con la acción por el clima. En este sentido, me gustaría, bueno, presentar a la doctora Guaria Cárdenas Sandí, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Geología, es directora de esta escuela. Ella tiene una maestría en biología de la UCR y tiene un doctorado en paleontología por el Florida Institute of Technology de Estados Unidos. Algunos datos relevantes también de la doctora Guaria Cárdenas es que es la primera especialista en Costa Rica en paleoecología. ¿Qué es la paleoecología? Bueno, es una disciplina que busca entender las interacciones de los organismos y ambientes del pasado mediante registros geológicos, sean fósiles o estratigráficos. La doctora Cárdenas estudió el polen y las esporas de las plantas para entender cómo el clima en Centroamérica, para entender cómo era el clima en Centroamérica hace aproximadamente 90 a 135 mil años atrás. Ella, en abril de 2021, la revista Science publicó el artículo científico llamado Reforestación generalizada antes de la influencia europea en la Amazonia. Este fue un artículo escrito por 12 científicos internacionales, en el cual la única científica latinoamericana era la doctora Cárdenas Sandí. Este hallazgo es muy importante porque vino a cambiar la perspectiva de cómo la reforestación de la selva amazónica
era antes y tras la llegada de los europeos a América y el impacto que provocó esto en el clima global. Para ampliar sobre estos temas y sobre las investigaciones que la doctora Cárdenas ha realizado desde sus proyectos de investigación cuando era estudiante de bachillerato y licenciatura de la Escuela de Geología, así como la maestría y el doctorado, y ahora que ella está trabajando desde la institución, quisiera ceder la palabra para que ella nos ahonde y nos profundice en cómo ha sido la experiencia para ir identificando estos cambios en el clima conforme ha evolucionado en el pasado. Quisiera ceder la palabra a la doctora Cárdenas. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio, bueno, para contar un poco qué es lo que estaba haciendo en los últimos años. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Bueno, un poco como mencionó Emanuel sobre lo que he trabajado durante estos años, tiene que ver un poco con la paleoclimatología, la paleoecología y un poco también sobre el registro sedimentario en la época más reciente desde el punto de vista geológica, ¿verdad? Más o menos unos 2.5 millones de años, que para los profesionales en geología eso suena como un chasquido. Y sobre todo enfocado estos estudios en el neotrópico, ¿verdad? Que es donde vivimos. Yo siempre trato de explicarle un poco a la gente que vamos a ver que existen fenómenos que vemos en el día a día, ¿verdad? Y que registramos en el día a día. Luego tenemos los registros históricos e instrumentales que nos permiten conocer un poco, ¿verdad? En esos tiempos humanos, en las últimas décadas, cómo han sido los patrones de variación del planeta, de diferentes variables en el planeta. Sin embargo, lo más importante es que muchísimas veces no tenemos los datos más allá de los registros instrumentales, ¿verdad? Yo le digo a la gente que los registros instrumentales nos permiten tener como una fotografía de lo que está ocurriendo, mientras que hacer el complemento con los paleoregistros nos permite tener un video, ¿verdad? Una película. Entonces pasamos de tener fotografías segmentadas a poder tener un video que nos muestra exactamente cómo ha sido la historia, la evolución de lo que queremos estudiar. Entonces, en ese sentido, una de las inquietudes que siempre tuve era entender un poco cómo era ese clima y esa vegetación en el pasado. Tuve la oportunidad, entonces, durante la maestría y el doctorado, de poder especializarme en esos pequeños elementos que ustedes ven en las fotografías, que son el polen y las partículas de carbón. En el caso de las partículas de carbón, ustedes las pueden ver cuando ocurre un incendio, siempre hay como unas viruchitas que salen volando en el aire. Esas viruchitas pueden quedar preservadas en el sedimento y van a ser unos indicadores de incendios. Vamos a ver que estos pueden ser incendios, digamos, de orden natural o también generados por los seres humanos. Entonces, durante el doctorado, efectivamente, como lo mencionó Emanuel, trabajé en 2 sitios digamos, de Centroamérica y México. Uno es el Valle en Panamá y el otro el lago Chalco en México. Los 2 registros tenían temporalidades muy diferentes, como se puede ver en la gráfica, ¿verdad? Y la idea para el lago Chalco era explorar un poco cómo era el último glacial o una parte del último glacial en cuanto a la vegetación y también la dinámica paleoclimática. En el caso del valle era más interesante poder ver cómo era el último interglacial. Y el último interglacial de estudiar es muy clave porque justamente actualmente estamos en un interglacial. Entonces, entender cómo era el anterior periodo caliente al actual nos permite ver cuál es la respuesta del clima y de las vegetaciones a las oscilaciones en los patrones climáticos. Ahora, luego que ya regreso a la Universidad de Costa Rica, decido... Doña Guaria, disculpe que la interrumpa, perdóneme. Ajá. Es que solamente vemos la primera diapositiva. No sé si ya está pasando las siguientes. Sí, ya las pasé.
Ahí la Ok. puedes ver. Ahí Se ve vemos como- unas gráficas. Ahí. esa era. Seguro es que va muy lento al pasar, pero sí las estaba pasando. Ok. Oye, cosa me decís. Está bien. Ok. Bueno, Con entonces, gusto. un poco para recapitular, aquí les muestro ¿cómo se llama? El mapa, donde se muestran los sitios en los que trabajé en el doctorado, y también las gráficas muestran un poco, ¿cómo es que se llama? Los registros en los que trabajé y la temporalidad, y un poco lo que les decía del interglaciar. Y abajo pueden ver ahora sí las pequeñas fotos, digamos, en este caso puse unas fotos de polen de pino, ¿verdad? Y de las partículas de carbón. Vamos a ver, ¿se puede ver la siguiente diapo ahora? Sí, sí se ve. Ok, Tal vez si lo ponemos en modo de presentación, ajá, ahí está, ahí están las fuentes de investigación. ya, ahí está. Sí, entonces ahí estamos, ya. Bueno, y entonces, luego al regresarme del doctorado, abrí, yo le digo frentes de investigación, que son como temáticas que están relacionadas dentro de las cuales tengo proyectos de investigación. El primer frente de investigación es el del polen y las partículas de carbón, que ya les mencioné un poco, que venía trabajando desde la maestría al doctorado. En este frente de investigación trabajamos un poco seguimos trabajando, yo hice una cooperación, digamos, con el profesor con el que trabajaba en el doctorado, seguí trabajando con algunas muestras de la localidad del Valle que les mencioné, y también del material que ustedes vieron de la publicación de Science. Pero luego yo quería también trabajar un poco algo más local, y fue cuando entonces hicimos un convenio de cooperación con el Museo Nacional, y hicimos un trabajo y estamos realizando un trabajo en el sitio arqueológico Finca 6, el de las esferas de piedra. Me imagino que lo conocen más de esa manera. Estamos sacando núcleos de sedimento, hemos sacado núcleos de sedimento y estamos viendo el polen y las partículas de carbón para ver la interacción entre el ambiente, entre el ensamblaje vegetal y la ocupación humana. Luego, otro frente de investigación, que este frente de investigación surgió muchísimo gracias, digamos, al estudio del doctorado, como que me abrió esta perspectiva, y es el de la paleodiversidad. Muchísimas veces en Costa Rica hablamos de que es un país muy, muy diverso, ¿verdad? Y que hay una gran cantidad de flora y de fauna. Pero esa gran diversidad responde también a una historia geológica y biológica que de una u otra forma también queda preservada en las rocas a partir de los fósiles. Entonces, en este frente tenemos dos proyectos de investigación que lo que tratan es de, uno, capturar toda esa paleodiversidad, o sea, poder tener un inventario de cuál es esa paleodiversidad que tenemos en Costa Rica, y por otra, ver cuáles son los patrones de variación de esa paleodiversidad. Por ejemplo, los arrecifes. ¿Cómo eran nuestros arrecifes hace 65 millones de años, ¿verdad? Hace 20 millones de años, comparados con los arrecifes actuales que, por ejemplo, tenemos en Limón? Entonces, ese es otro frente de investigación. Y por último, traigo aquí en mención el de análisis de sedimentos recientes, algunos un poco más viejos, ¿verdad? Donde lo que hacemos es poder ver la composición y distribución de los materiales sedimentarios, ¿verdad? Ya sean rocas o en material sedimentario reciente, para poder ver de dónde viene, ¿verdad? Aquí les puedo mencionar un trabajo muy interesante que estamos desarrollando, que tiene que ver con la captura de sedimentos en la cuenca del río Bangares, ¿verdad? Que, como ustedes saben, es un distrito o una zona donde se realiza minería, ¿verdad? Entonces tenemos un proyecto en coalición con el CIEDES, ¿verdad? Para poder determinar un poco cuáles son los patrones sedimentarios de ese sedimento que viaja, cuál es el tipo de sedimento y la composición de ese sedimento, que son muy claves, y ver cómo varían esos patrones de sedimentación dependiendo del sector de la cuenca en que nos encontremos y también de las actividades humanas que se realizan. Quiero puntualizar que estos frentes de investigación son posibles gracias al financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación, gracias a convenios de cooperación y gracias a mis estudiantes de tesis, ¿verdad? En cada uno de estos proyectos yo he tratado de incorporar estudiantes tesistas, haciendo esa amalgama entre la investigación y la docencia
que no es esa docencia directa de la clase, ¿verdad? Pero sí que es esa docencia donde los estudiantes desarrollan sus trabajos finales de graduación y pueden también desarrollar destrezas y habilidades y además resolver problemas interesantes y de utilidad para el país. Y nada más quisiera agradecer por este pequeño espacio, ¿verdad? Si quieren saber más sobre lo que hacemos, pueden ir a nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook y un Instagram de El Palio del Acta. Y eso sería. Muchísimas gracias, doña Guaria. Se evidencia que, bueno, a lo largo de su historia académica ha llevado pues un trabajo arduo de investigación y aún lo sigue pues implementando. Qué importancia lo que menciona también en cómo aprovecha los recursos institucionales a través de convenios, a través de la Vicerrectoría de Investigación, a través de los estudiantes, que son factores muy importantes y que están ahí de la mano para poder contribuir a estas investigaciones que son pues de interés nacional, ¿verdad? Y de interés para conocer cómo ha evolucionado por ejemplo, los arrecifes, cómo ha incidido la actividad humana en ciertas zonas geográficas, que es información muy valiosa. Para complementar la presentación de la doctora Guaria Cárdenas, quisiera ahora presentar a la doctora Cristina Chinchilla Soto. Ella tiene una maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en Ciencias del Suelo de la Universidad de Costa Rica. También hizo un doctorado en Ciencias Ambientales y Atmosféricas en la Universidad de Edimburgo del Reino Unido. Los temas que trabaja tienen que ver con el continuo suelo, planta y atmósfera en la agricultura, como por ejemplo la eficiencia en el uso del agua, gases de efecto invernadero y el carbono del suelo, combinando técnicas de campo y laboratorio como el uso de isótopos estables. La doctora Cristina Chinchilla también es investigadora del Centro de Investigación y Contaminación Ambiental desde el año 2002 y es directora de este centro de investigación desde el 2020. Es profesora de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias en cursos que tienen que ver sobre agroecología y fisiología de cultivos. Entonces, para profundizar en estos temas que desarrolla la doctora Cristina, quisiera ceder la palabra para que nos informe al respecto. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias por la invitación a este espacio. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve en pantalla completa, nada más? Sí, se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Y con este tema, digamos, de la transversalidad de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la diáspora, pues sí, yo creo que la mayoría de la investigación que hacemos cruza muchos de estos objetivos a veces sin darnos cuenta. Un poco para contarles, digamos, de dónde viene esto que hablamos de la conectividad suelo-planta-atmósfera, ¿verdad? Justamente es esta idea de que cuando tenemos un árbol o una planta, ¿verdad? Hay una conexión entre lo que pasa en el suelo, lo que pasa en la atmósfera y que esta conexión se va a dar a través justamente de esta planta y principalmente a través de los flujos de agua y carbono, que es generalmente con lo que yo he trabajado. Y esta conexión es todavía pues más, digamos, más fuerte porque en las hojas, por donde entra el dióxido de carbono, se va el agua, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eficiencia en el uso del agua, por ejemplo, como desde el punto de vista de agricultura, nos interesa eso, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene este balance? Entonces, un poco contándoles de dónde vienen, digamos, estas ideas a mi mente. Yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Edimburgo y por esas cosas de la vida hice 2 proyectos de tesis prácticamente. Mi primer proyecto era sumamente interesante en un experimento de cambio climático donde habían por 20 años eliminado digamos, la lluvia durante el verano, reducido como un 50%, aumentado la precipitación en otros tratamientos y posteriormente
también, digamos, afectado la temperatura del invierno. Y lo interesante era que no habían cambios, o sea, hubieron cambios al inicio y luego todo el mundo se acomodó, ¿verdad? Entonces son experimentos sumamente interesantes. Ahí empezamos a trabajar con curvas de luz, intercambio gaseoso, midiendo qué pasaba con el dióxido de carbono en términos de productividad. Luego, como les contaba, por cuestiones de financiamiento, hice otra parte de mi tesis en el bosque seco. Entonces yo ya había trabajado en mi maestría acá, vine a trabajar en mi doctorado y igual, ¿verdad? Pasé un montón de tiempo en el campo haciendo mediciones fisiológicas de fotosíntesis, cómo usaba la planta el agua, cómo crecían los árboles, la cobertura que teníamos, ¿verdad? Para tratar de entrar ya en el siguiente paso, que desde mi punto de vista era, bueno, ahora tengo todos estos datos de campo, ¿cómo les doy un sentido? ¿Cómo los meto en un modelo que me ayude a tomar una decisión, digamos, de manejo, por ejemplo? Bueno, entonces me vine como con todo ese aprendizaje de mi doctorado y al llegar al SICA, que es un centro que trabaja principalmente temas, digamos, de contaminación, tuve la oportunidad los primeros años de ser parte del laboratorio de gases de efecto invernadero y captura de carbono y entonces, bueno, ahí empecé a trabajar con intercambio gaseoso, pero ya de óxido nitroso, más relacionado, digamos, a fertilizantes siempre, ¿verdad? En el campo, como decía doña Guaria, con estudiantes, etcétera, ¿verdad? Y viendo mucho también, ¿verdad? Cómo el suelo y lo que pasa en el suelo, los microorganismos nos afectan las emisiones, etcétera. Luego me fui ya moviendo más hacia lo que realmente siempre me ha atraído, que es el agua y el intercambio de CO2, ¿verdad? Y ahí yo diría que, digamos, mi investigación definitivamente, como les decía, cruza todos los objetivos de desarrollo sostenible, la mayoría de nosotros, pero la mía sin duda, pues creo que está muy enmarcada en lo que es agua limpia y saneamiento, ¿verdad? El tema de que buscamos cambiar la eficiencia del uso del agua sobre el tiempo, hay más estrés sobre las fuentes de agua, pero también creo que está muy relacionada con el hambre cero, ¿verdad? Porque desde la Facultad de Ciencias Agroalimentarias creo que toda la investigación que se hace, justamente eso es lo que busca, ¿verdad? Mejorar las fuentes de alimento, la calidad de alimento, la disponibilidad del alimento. Entonces, sin duda, también tiene que ver con hambre cero. ¿A qué nos referimos con eficiencia en el uso del agua? Bueno, desde maximizar, podemos ser eficientes en nuestras casas, pero desde maximizar el uso del agua en las prácticas agrícolas, o sea, ojalá producir más con menos agua, ¿verdad? Que nos cueste más barato o producir lo mismo con menos agua, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo reducir pérdidas, ¿verdad? Porque cuando tenemos un suelo desnudo y usamos riego por superficie, mucha de esa agua simplemente se evapora. Entonces trabajamos tratando de identificar cuánto del agua es usada por la planta, cuánto del agua se pierde por evaporación y cómo podríamos manejar esto que llamamos flujos. Igual, ¿verdad? Tenemos toda una serie de equipos y mucha de mi investigación, debo decir que ha sido en colaboración con la Estación Experimental Fabio Baudrit, que por muchos años, digamos, hemos colaborado y nos han prestado equipo de campo, ¿verdad? Siempre han sido cosas muy interesantes. Y entonces medimos cosas como, por ejemplo, la conductancia estomática, que ustedes podrían pensar, eso es como si medimos los poros de la piel, qué tan abiertos son, qué tanta agua se nos va a perder cuando sudamos, ¿verdad? Hacemos muchísimas cosas con suelo, medimos cuánta área foliar tenemos en un espacio, cómo responden las plantas a la luz. Y en los últimos años, porque el SICA también tiene una larga trayectoria trabajando con el organismo de energía atómica, pues hemos empezado a implementar todavía más el uso de isótopos estables de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, para dar respuestas a algunas de estas preguntas. También llevo ya varios años trabajando con este modelo Aquacrop, que es un modelo que desarrolló la FAO para estimar la eficiencia del uso del agua, poder hacer predicciones de fechas de siembra y luego tomar decisiones de manejo, ¿verdad? Entonces estamos en una etapa, digamos, de calibración del modelo, de validación. Hemos trabajado principalmente con frijol, que es un cultivo, digamos, de interés, tanto por nuestra seguridad alimentaria como porque hay muchos productores al lado de esto. Y el otro tema, digamos que, como les decía, agua y carbono para mí están totalmente ligados, ¿verdad? Es este proyecto en el cual también tenemos ya bastantes años, que es un proyecto que fue financiado justamente como un proyecto de grupos de la Vicerrectoría de Investigación, donde tenemos un cafetal al sol
y un cafetal con árboles de sombra, que es lo que se conoce tradicionalmente como café a la sombra, y en el cual tenemos toda una instrumentación que nos permite saber qué pasa con los flujos digamos, de carbono sobre esos sistemas, ¿verdad? Entonces tenemos torres que miden sobre el dosel, tenemos equipos que nos permiten saber cuánta agua pasa por la planta, y yo en este proyecto en particular estoy muy enfocada en la parte, digamos, del suelo, de qué pasa, digamos, con los flujos de carbono en el suelo, que son estos equipos que ven a la derecha. Y este es un proyecto de grupos que involucra al CIGEFI, a la Estación Experimental Fabio Baudrit y al SICA, ¿verdad? Entonces, nuevamente, son como objetivos diferentes y cada uno hace su sección y todos nos conectamos en esta conectividad que les mencionaba. En el área donde estoy actualmente, en el SICA, que es el Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes, estamos trabajando con otro colega, también ex becario de la U, con biocarbón, ¿verdad? Como un tema de economía circular y como una estrategia, digamos, de secuestro de carbono en el suelo, ¿verdad? Entonces yo, bueno, como ingeniera agrónoma que soy, pues estoy mucho más enfocada en la parte de las plantas, qué pasa con las plantas, etcétera, ¿verdad? Pero hay toda una temática detrás de la química del biocarbón y qué pasa con las partículas, etcétera. Y finalmente también, ¿verdad? Porque la tecnología a veces nos permite hacer cosas con las que ni soñábamos, en vista de que desde el 2020 está instalado acá en el SICA el espectrómetro de razones isotópicas que adquirió la Universidad de Costa Rica. Nos metimos junto con el CITA en un proyecto en el cual estamos usando isótopos estables para tratar de poder decir, bueno, este café viene de aquí, este café viene de allá, o este producto es orgánico, o este producto no es orgánico, que son técnicas que se están utilizando también y que aunque parezcan mucho más analíticas y, ¿verdad?, de identificación de alteraciones, tienen una base fisiológica, ¿verdad? Porque cómo la planta usó el agua es lo que va a decir cómo el café se ve cuando hacemos un análisis de isótopos. Entonces, bueno, estas son como las líneas, ¿verdad?, en las que trabajo, siempre conectando la fisiología con el agua, con la planta, ¿verdad? Y siempre tratando de encontrar esa conectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por compartirnos estas experiencias que has venido laborando desde, bueno, desde tu doctorado y también desde que te reincorporaste a la institución en el Centro de Investigación de Contaminación Ambiental. Es interesante cómo indicas que las acciones van dirigidas a no solo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sino a varios de estos que se entrelazan, como el tema del hambre cero, el tema del agua y saneamiento, cómo garantizar alimentos de calidad y alimentos pues, que se produzcan de manera eficiente en nuestro país. Me llama la atención también todos los equipos que presentas, los equipos para hacer las investigaciones, las mediciones y cómo lo conectas también con otras unidades de investigación de la universidad, como la Estación Fabio Baudrit, como el CIGEFI o el CITA. Todo esto es muy interesante porque permite pues una investigación más amplia y más completa en lo que se desea, los objetivos que se quieren alcanzar, ¿verdad? Ahora bien, pasando del uso eficiente del agua, por ejemplo, a cómo se gestiona este recurso tan importante a nivel terrestre. Ahora vamos a ir con el tema de los recursos marinos, que en lo que tiene que ver su temperatura, composición química, corrientes, las cuales son el motor de muchos sistemas globales que hacen que la Tierra sea habitable, pues para los seres humanos. Esto resulta fundamental, pues para la humanidad, porque también incide en lo que es el cambio climático. En este sentido, quisiera presentar ahora a nuestro becario, Luis Fernando López, quien es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en costas y puertos de la Universidad de Cantabria
y como les mencionaba, está realizando un doctorado en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Su investigación se basa principalmente en la cuantificación del servicio de protección costera brindado por ecosistemas intermareales para la adaptación al cambio climático. En el 2015, Luis Fernando trabajó en la Unidad de Ingeniería Marítima del Instituto IMARES de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahora queremos escuchar a Luis Fernando para que nos amplíe un poco de su trabajo que ha realizado previamente y el que está haciendo ahora en su doctorado. Adelante, Luis Fernando. Buenas. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan, a la doctora Cristina, a la doctora Guaria, a la doctora Priscila. La verdad, se ve que ya una mayor carrera investigadora y es muy lindo poder ver cómo han desarrollado esa vida profesional, investigadora, académica, y que uno va para esos grupos, ¿verdad? Voy a compartir pantalla, una presentación que hice para este espacio. Me dicen si me confirman si se ve completo. Emanuel, sí. Sí se ve completo. Okay. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica por este espacio. Yo soy un beneficiario de las becas de la Universidad de Costa Rica. Gracias al apoyo de lo que es, además de la OAICE, sería también de la Escuela de Ingeniería Topográfica, de la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios, con la ayuda del profesor George Goaere y todos los que trabajan en la Unidad de Ingeniería Marítima. Igualmente, yo llegué aquí en el 2018 a España a hacer mi máster en Costas y Puertos, y con el apoyo de mi tutora María Maza y mi director y tutor Javier López Lara, también he podido seguir aquí mis estudios en la parte doctoral, que se enmarca un poco en lo que es también el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo como diáspora UCR quisiera presentarles rápidamente de dónde vengo en la universidad, que esta es la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios. Como pueden ver, aquí lo que tengo y les muestro, vamos a ver si puedo mostrar, si ven mi puntero láser. Aquí lo que tengo tenemos en la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios un laboratorio que hace 3 años fue inaugurado aproximadamente, donde hay un tanque de oleaje. También tenemos un canal de oleaje y un canal didáctico igualmente de oleaje. Yo inicié en la Unidad de Ingeniería Marítima en el 2015-2014 después de terminar Ingeniería Civil. Seguidamente me vine a España, a Santander, a hacer mi máster en Costas y Puertos, específicamente en la Universidad de Cantabria, y proseguí mis estudios de doctorado en el Instituto Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Aquí pueden ver la sede, este es el edificio principal, tiene 8 grupos de investigación, si mal no recuerdo, donde entra gente de la parte de ecosistemas terrestres, ecosistemas litorales. También el grupo de hidrodinámica e infraestructura costera, que es la donde yo estoy, que sería de una parte más ingenieril, de ingeniería costera. Igualmente, esto cuenta con instalaciones únicas a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, ven un tanque de oleaje de 33 metros por 44 metros. Creo que esas eran las dimensiones aproximadamente, y 5 metros aproximados de profundidad, que tiene distintas utilidades, desde energía offshore, también el tema que voy a tratar, donde mi tutor realizó unos ensayos en dichas instalaciones, en la interacción corriente, oleaje y vegetación. También tienen igualmente canal de oleaje con corriente y
la propia universidad tiene sus instalaciones de canal de tanque de oleaje, muy similares también a las que tenemos en Costa Rica, y distintos canales de oleaje. Esto les presento para marcar un poco dónde es que estoy, a lo que me dedico en la parte que es en las zonas costeras. Y específicamente mi proyecto de investigación, como para introducirles un poco en qué estoy, trabajo en estas zonas, en las zonas costeras, donde, como dijo la doctora Chinchilla, la verdad que hay una continuidad aquí, si se puede decir, algo que sería entre la hidrosfera, la litosfera continental, tenemos la atmósfera, y esto crea que en las costas tengamos ecosistemas únicos de gran valor que nos aportan beneficios, es decir, servicios ecosistémicos desde lo que es creación de hábitat, son fuente de alimento, también se utilizan para turismo propio, y tenemos especies tales como son los pastos, tenemos vegetación con pastos marinos, marismas, manglares, también tenemos arrecifes. Por lo tanto, hay una alta complejidad en estos ecosistemas, tanto de procesos biológicos, que yo por mi parte no soy biológico, pero me he estado con ecólogos, biólogos, y la verdad es alucinante todos estos procesos que se dan en las costas, y las interacciones físicas, que sería más a lo que yo me dedico. También, aparte que tenemos estos ecosistemas únicos, son zonas muy expuestas debido al cambio climático, producen lo que también viene dándose, que se sabe el aumento del mar, también un aumento en la intensidad de frecuencia de huracanes, y a su vez nosotros le estamos metiendo mucha presión a lo que es las costas. ¿Por qué? Porque tendemos a aumentar la concentración de actividades humanas en las costas. ¿Eso qué es lo que produce? Bueno, produce que tengamos riesgo en las costas, riesgo de erosión y riesgo de inundación. Esta imagen me gusta mucho porque aquí muestra, por ejemplo, cómo tenemos ciertos solution drivers que serían como el cambio de nivel del mar, las corrientes, el oleaje, y cómo puede llegar a afectar nuestras costas. Pero tenemos, por otro lado, ecosistemas en estas costas que nos pueden proporcionar beneficios, como les dije, desde la parte de protección costera. Estos permiten el atrape de sedimentos, permiten la atenuación del oleaje, también permiten que haya un incremento en el nivel del suelo debido a que estos sistemas llegan a ser adaptables y resilientes ante el cambio climático. Es por esto que hay un enfoque actualmente en lo que es la ingeniería costera, que sería las soluciones basadas en la naturaleza, el cual va en cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Esto lo que busca es tener un marco de trabajo donde se puedan utilizar estas soluciones, si se pueden decir, verdes, para que son soluciones adaptables y resilientes. ¿Qué quiere decir? Estos ecosistemas nos van a ayudar a que nuestras costas sean más adaptables a los cambios que vienen en intensidad de frecuencia de huracanes, en el aumento de intensidad del oleaje, es decir, de la altura del oleaje, y que sean más resilientes, es decir, su capacidad de recuperación. Para poder trabajar y crear un marco de trabajo, con estas soluciones, buscamos entender los procesos físicos, la interacción entre lo que es estos ecosistemas vegetales, esta vegetación, junto con la hidrodinámica, lo que es el oleaje, las corrientes, etc. Son procesos complejos donde sabemos que intervienen muchas variables. Interviene lo que es la densidad, ya sea del bosque de manglar, la edad del bosque de manglar, las alturas de olas con las que llegan a la vegetación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son manglar, aquí tenemos marisma, que no es lo mismo, igual. Esta es la marisma en verano, donde podemos ver que hay gran cantidad de vegetación, y en invierno ya se pierde biomasa, y la protección costera que nos ofrece no es igual a distintas épocas del año o a través de la vida, de una especie como son los manglares.
Es por esto que junto con mi tutora y mi director estamos estudiando lo que es el servicio de protección costera proporcionado por ecosistemas vegetados intermareales. Entonces, para desgranar un poco este título, ya les hablé del servicio de protección costera en el cual nos proporcionan esos ecosistemas. Y cuando hablo de intermareal, hablo de esas zonas donde, claro, se inunda unas horas, se seca unas horas debido a la marea. Y principalmente en dos tipos de especies de vegetación, marisma y manglar. Aquí tenemos una marisma en Cantabria, aquí en España, y este sería el manglar en Golfo de Nicoya. ¿Cómo abordamos el estudio de este servicio de protección, del entendimiento de la interacción del flujo del oleaje, la vegetación y el sedimento? Bueno, mediante ensayos de laboratorio, campañas de campo y modelado numérico. Aquí les voy a mostrar lo que estamos trabajando en este momento. Esto sería ensayos de laboratorio donde estamos cuantificando el movimiento de sedimento a través de vegetación, ya sea rígida o flexible, y también para distinta variación espacial de este sedimento. Aquí, bueno, una foto con los chicos montando los ensayos de laboratorio, aquí ya tirando oleaje a través de los campos de vegetación para luego poder cuantificar vamos a utilizar un láser escáner, que ya ahí vamos a ver cómo se da el movimiento de sedimento a través del fondo de esto ante distintas condiciones de oleaje. Después tuve la oportunidad de ir a Costa Rica a hacer una campaña de campo en el manglar. Esto es gracias a la colaboración también, ¿verdad? Que hablamos que existe entre la Unidad de Ingeniería Marítima, Ríos, Estuarios y Mares y el IH Cantabria, donde se llevaron a Costa Rica sensores de presión, igual en Costa Rica se aportaron, y fuimos al manglar en el Golfo de Nicoya, específicamente al Rizófora mangue, cerca de Jicaral. Pudimos poner sensores de presión para medir la superficie libre del agua y de ahí obtener el oleaje y también caracterizar esta vegetación desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa ver el manglar como una estructura que nos protege ante este oleaje. Y así vemos las características físicas de dicho manglar. Estuve apoyado por los chicos y chicas de la unidad de IMARES y la verdad que fue una experiencia muy bonita ya en Costa Rica, ya empezar a trabajar en el país de uno, ¿verdad? Lo que es el proyecto de investigación. Y por último, entramos en lo que es modelado numérico. Trabajamos en lo que fue la implementación de un nuevo enfoque, una nueva formulación en un modelo numérico que se utiliza a nivel de ingeniería costera, donde con este modelo pudimos representar la altura de ola a través de un marismo. Específicamente logramos representar alturas de ola medidas en una campaña de campo que se realizó en Western Scale en Países Bajos. Aquí lo que pueden ver es el campo de vegetación, aproximadamente unos 55 metros. En negro ven las alturas de ola y cómo disminuye la altura de ola a través del campo de vegetación. Esto fue medido en campo, lo que ven en los puntos en negro. Y mediante nuestro modelo pudimos introducir las condiciones incidentes al campo de vegetación y el propio modelo va solucionando las ecuaciones de tal forma que nos puede predecir cómo varía la altura de ola a través del campo de vegetación. Este es un trabajo que realizamos gracias a el enfoque o un nuevo enfoque, una nueva formulación en el cual se desarrolló en el instituto, especialmente con María Mas. Y con esto también podemos cuantificar y aportar herramientas para cuantificar ese servicio de protección que ofrece los ecosistemas costeros. Y nada, la verdad que con esto les doy una visión de lo que estoy haciendo aquí en España desde el punto de vista de laboratorio, campañas de campo, modelado numérico, para poder cuantificar cuánto nos protege estos ecosistemas, nuestras costas,
y espero poder volver a Costa Rica ya el próximo año y seguir trabajando en esta temática, bueno, y en lo que pueda ayudar al fin y al cabo ya, y agradecerle a la Oficina de Asuntos Internacionales por la oportunidad de darme este espacio y mostrarles lo que es el proyecto de investigación que estoy realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Sin duda alguna se evidencia pues que es un trabajo de bastante, que requiere mucha inversión de tiempo, y pues la imagen final que pusiste deja mucho a la reflexión, ¿verdad? En cuanto a que a veces, muchas veces la actividad humana pues incide en, vamos a ver, se generan consecuencias para uno mismo, digamos, por los lugares donde se establecen actividades que tal vez no deberían. Pero también me llama la atención cómo vos indicás que la misma naturaleza nos brinda soluciones sostenibles y se pueden aprovechar. Entonces son soluciones que que se podrían implementar sin aprovechando lo que se tiene, ¿verdad? Pues obviamente esto también requiere mucha sensibilización de la población, en tu caso, por ejemplo, costera y demás, que requieren este tipo de información, por qué utilizarla en ese sentido. Ahora lo que quisiera es abrir un espacio de conversatorio, tanto con Luis Fernando, doña Cristina y doña Guaria, para lo cual les pediría que por favor encendamos la cámara y el audio para este espacio. Primeramente, quisiera pues consultarles acerca de cómo consideran ustedes que la ciencia contribuye al establecimiento de ecosistemas sostenibles. Podríamos empezar por doña Guari. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, yo creo que de una u otra manera, ¿verdad? El poder conocer el ambiente en todas sus dimensiones, ¿verdad? Desde el punto de vista de la atmósfera, de los organismos que viven sobre el planeta, del mismo planeta y su dinámica, ¿verdad? Nos permiten entender y hacer una mejor planificación, ¿verdad? De justamente de las acciones que tomamos para generar desarrollo en la sociedad y en el país, ¿verdad? Si no se tienen estudios básicos de calidad, ¿verdad? Es imposible poder hacer una buena planificación, ¿verdad? La planificación tiene que estar basada en datos y esos datos vienen efectivamente desde el contexto científico, ¿verdad? Que pueden empezar como algo que a la gente le suene muy de que usamos microscopios y usamos aparatos, ¿verdad? Pero luego, como todo, a partir de esos datos, podemos dar elementos concretos a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Para que se puedan establecer políticas que vayan a favorecer el desarrollo de la sociedad y de las comunidades, pero además generando una relación con ese ambiente, ¿verdad? Que sea de una forma saludable, adecuada, ¿verdad? Minimizando los impactos negativos. Porque al final también muchísimos de esos estudios que tienen que ver con lo que hacemos en la universidad permiten inclusive salvar vidas, ¿verdad? Permiten hacer planificación, ¿verdad? Que nos permiten de una u otra manera establecer políticas, en el caso, por ejemplo, de los trabajos de Fernando, ¿verdad? Que tienen que ver con eso. Al final, las zonas costeras son zonas muy vulnerables, entonces también de una u otra manera las poblaciones que están ahí, ¿verdad? Un poco lo que mencionaba Cristina de todos sus estudios, o sea, cómo de una u otra forma también todo lo que ella hace permite generar mejores condiciones para una mejor gestión, en este caso, digamos, de cultivos y de plantas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve la importancia de todo este núcleo de conocimiento que se genera dentro de las universidades y que luego es transferido, ya sea rápidamente o lentamente, ¿verdad? O a través del tiempo, hacia, digamos, los diferentes entes del Estado e inclusive hacia el sector privado. Adelante, Cristina.
Bueno, creo que no hay mucho más que agregar a lo que dijo Guaria, pero coincido totalmente, ¿verdad? O sea, bueno, la ciencia requiere paciencia, eso sí, entonces creo que a veces ya ahora tal vez estamos muy acostumbrados a que nos hablen de los modelos y lo que el modelo dijo y lo que el modelo predijo, ¿verdad? Y veo que tanto, digamos, Fernando y yo lo mencionamos y asumo, bueno, yo sé que el trabajo de Guaria también, todos esos datos se usan para, ¿verdad? Luego generar cosas que uno dice, y esto es lo que pasó, o esto es lo que va a pasar. Pero eso requiere muchísima información de base y esa información, ¿verdad? A veces la gente no es consciente de que usted tiene que hacer ensayos de campo y tiene que ir a tomar un montón de datos, y ir a tomar un montón de muestras, ¿verdad? Porque si usted valida el modelo con malos datos, el resultado es un mal modelo que le predice a usted cualquier cosa. Entonces, justamente, ¿verdad? Yo creo que aquí son muchísimos ejemplos desde lo que mencionó Priscila sobre, ¿verdad?, inocular el suelo con hongos endófitos, que ahora, por ejemplo, con la crisis de los fertilizantes, el sector agrícola se ha lanzado a buscar estrategias alternativas que lo que buscan es que usted regrese, digamos, un poco a la tierra, pero o sea, a los orígenes de cómo era la agricultura antes, pero de una forma más estudiada, ¿verdad? O sea, entender por qué tenemos que poner microorganismos en el suelo, cómo los podemos manejar, etcétera. Entonces yo creo que la contribución, digamos, de las investigaciones y de la ciencia y del trabajo de la universidad, eso es pues muy importante, ¿verdad? Y a veces tal vez lo que más nos dificulta es cómo llevar esta información al usuario final, ¿verdad? Eso siempre ha sido como, como un trabajo en construcción. Hay gente que, digamos, que le sale eso casi que natural, pero hay otros campos donde nos cuesta un poco más, pero yo creo que ahí vamos todos en el camino. Muchas gracias, Cristina. Adelante, Luis Fernando. Sí, bueno, la verdad concuerdo totalmente. Yo creo que la ciencia lo que nos aporta es evidencia, datos, que a partir de esto podemos crear estos modelos, estos análisis y podemos decir, ok, aprendiendo del ecosistema, aprendiendo de todos estos, no sé, desde la parte de la historia, ¿verdad? Que me encanta la parte de paleontología y ver, aprendiendo desde la historia para un futuro, aprendiendo el uso eficiente, cómo las plantas, como le decía Cristina, cómo las plantas pueden absorber el agua, evitar tanta evapotranspiración y de esta manera utilizarla para la agricultura. Creo que a partir de todos estos datos, lo que podemos es, la ciencia contribuye en que los analicemos, creemos metodologías y lo importante que también creo que es que vaya este usuario final, que esto se vea al final en nuestra sociedad. Especialmente a mí me gusta mucho también esta parte de trabajar, de ya empezar, como decía Guaya, quería ya traerlo a mi país, quería empezar, ¿verdad?, a estudiar aquí en mi país y creo que las oportunidades que hemos tenido de aprender afuera, de traer, de llevarlo a Costa Rica, que bueno, que yo también espero poder, nos va a ayudar a contribuir en obtener datos, digerirlos, masticarlos y decir, ok, aquí la ciencia nos dice cómo podemos contribuir ante el cambio climático, qué políticas, me gustaría decir, con qué políticas públicas debemos de ir tomando como país para poder generar un ecosistema sostenible, que eso al final significa ecosistema desde la parte física, biológica, económica, social, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante la ciencia como generadora de datos, de análisis y de divulgación de estas metodologías y demás información. Claro, como lo indican ustedes, creo que ahí radica el aporte de la ciencia, ¿verdad? El tema de datos y evidencias. Pero más que eso es cómo lo llevamos a las comunidades que, por ejemplo, no están involucradas en estos estudios y en el gobierno, que son los tomadores de decisiones. A partir de sus trabajos, a nosotros también nos gustaría saber cómo de su experiencia consideran ustedes en sus trabajos realizados hay una respuesta al cambio climático. Este tema que es tan importante a nivel global y que cada vez se hace más y más
redundante, si se quiere decir, a partir de lo que ustedes han trabajado, ¿cómo se ha contribuido en una respuesta al cambio climático? Quisiéramos conocer cómo ustedes lo ven en ese sentido, desde sus áreas de trabajo. Podríamos empezar en esta ocasión con Cristina. Bueno, creo que, digamos, las diferentes líneas por las que hemos pasado, digamos, cuando ingresé acá, que estábamos trabajando más con gases de efecto invernadero, ¿verdad? Bueno, mis compañeros todavía siguen trabajando en eso, yo como que regresé al agua, que es lo mío. Pues justamente era todo este tema de tratar de generar factores de emisión que le permitieran a usted entender que, ok, si usted pone el fertilizante de esta forma, está generando todas estas emisiones y por qué no cambiarlo y ponerlo de esta otra forma, ¿verdad? O por qué no poner menos cantidad, que sería todavía mejor, ¿verdad? Porque además contamina el agua, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay como vínculos muy directos, ¿verdad? Cuando se trata de una práctica agrícola, el biocarbón, por ejemplo, son vínculos muy directos que uno dice, ok, este es el impacto porque ya hay números que me permiten hacerlo. La parte que estamos trabajando con Aquacrop, de verdad, también el modelo nos permite ya después entrar a, digamos, con buenos datos de clima, por ejemplo, a generar predicciones o entender un poco qué va a pasar con las áreas de cultivo, etcétera, ¿verdad? Y el experimento de café, que tal vez es el más retador en el sentido de que hay que generar todos estos datos de largo plazo, ¿verdad? Para poder después entender, ok, qué pasa con un ecosistema como este cuando usted tiene un año que es el niño, un año que es la niña, este año que no para de llover, o la verdad, el café es uno que requiere una sequía muy marcada para poder florear bien y poder tener buen rendimiento. Entonces ya el año entrante vamos a intentar manipular ese tipo de cosas. La investigación a largo plazo como esa es muy difícil de mantener porque los fondos generalmente se los dan a usted por 2, 3 años y después, ¿verdad? Entonces es un constante, vamos a ir a ver a quién le pedimos ahora para, ¿verdad? Pero yo diría que contribuye de muchas maneras. En unas es muy directo, en otras es generando el conocimiento para que tal vez alguien más lo tome y lo ponga en un modelo y pueda seguir adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora podemos continuar con Luis Fernando. Y bueno, desde la parte de mi investigación, creo que contribuir al cambio climático lo quisiera ver como un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo, investigando sobre nuevos marcos de trabajo, nuevas metodologías, en donde que en vez de yo poner solo un rompeolas, una estructura gris, fuerte, que no es resiliente, que si hay aumento del nivel del mar, aumenta mi altura de ola de diseño, se va a destruir. Es económicamente inviable volverla a construir, pero ¿qué es lo que se propone en este nuevo marco? Utilizar los ecosistemas. Estos son menos costosos, tiende a ser menos costosos. Es claro que lo que debemos de buscar es en qué ámbitos podemos utilizarlos, dónde podremos utilizarlos, con qué metodologías. Pero a partir de esto nos adaptamos al cambio climático, a esta intensidad de huracanes y frecuencia de huracanes, también de donde podemos tener cambios en la dirección del oleaje que igual nos puede afectar nuestras costas y por lo tanto, utilizando ecosistemas, buscaremos esa adaptabilidad, esa resiliencia, que el propio ecosistema se recupere. Pero claro, esto lo digo desde un punto de vista también ingenieril, ¿verdad? Esto es algo que requiere muchas disciplinas. Yo creo que es un esfuerzo de muchas disciplinas. Como universidad, la Universidad de Costa Rica, hay muchas carreras que creo que se pueden unir y, bueno, informar la investigación adecuada para poder afrontar el cambio climático y, bueno, y todo lo que, y adaptarnos a este tiempo en el que estamos. Adelante, Guaria. Muchas gracias, Luis Fernando. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, geológico, ¿verdad? El biológico que yo trabajo, yo creo que uno de los aportes más importantes es darle esa capa de información temporal más allá de la instrumentación. La instrumentación es súper importante y tenemos un montón de información, digamos, de muy buena calidad.
Pero luego, para poder establecer los patrones climáticos a más largo plazo, ¿verdad? En frecuencias de tiempo que se salen, digamos, de la vida de un ser humano, es donde justamente los estudios, digamos, paleoclimáticos con diferentes indicadores, en mi caso yo hago polvo en partículas de carbón, pero hay muchos otros, son cosas que se han utilizado en otros países y que se siguen utilizando como una herramienta vital para poder comprender, para poder, lo que dije, tener la película completa de cómo es que se suceden los cambios climáticos en el tiempo y cómo es la respuesta de las comunidades, ¿verdad? En este caso de las comunidades de organismos. Entonces yo creo que eso es como lo más importante, ¿verdad? Es como para poder hacer un zoom en el tiempo, ¿verdad? Y poder identificar esos patrones y cambios en el clima. Sobre todo pensando, ¿verdad? En cambios que están relacionados con cambios milenarios, ¿verdad? O centenarios que muchísimas veces perdemos de perspectiva a la hora de hacer esta planificación, porque la mitigación que debemos hacer sobre el cambio climático está relacionada no solo con esa temporalidad o esa aceleración en la variabilidad climática que tenemos actualmente, sino también en cómo tenemos esa diversidad o variabilidad a corto plazo, pero cómo esa se enmarca en un contexto, digamos, de temporalidad mayor. Entonces, en ese sentido, estos estudios que estamos desarrollando son importantes y lo más importante es que los estamos desarrollando en Costa Rica, porque todos esos estudios de paleoclimatología, ¿verdad? Hay países desarrollados que llevan décadas haciéndolo, ¿verdad? Y nosotros estamos de una u otra forma, ¿verdad? Iniciando, utilizando nuestros propios registros y generando nuestra propia interpretación, ¿verdad? Desde un país con un contexto particular desde el punto de vista geográfico, biográfico, ¿verdad? Y de historia natural, porque no podemos extrapolar la historia climática que pueden tener muchísimas veces las zonas templadas con lo que ocurre realmente en el neotrópico. Entonces creo que esas son las dos contribuciones, la temporalidad y la especificidad de poder adaptarlo a nuestro contexto nacional. Perfectísimo, muchísimas gracias. Es totalmente relevante cómo estas investigaciones aportan a este tema tan que cada vez dice uno o uno ve que no va mejorando, ¿verdad? Entonces, es muy importante cómo desde nuestro país generamos adaptarnos al cambio climático. Tenemos una pregunta, bueno, del Facebook, que es de parte de Manuel Prado. Él es compañero, ha trabajado con nosotros en la Oficina de Asuntos Internacionales. Un saludo para Emanuel. Él hace una pregunta para todos ustedes. Él le gustaría conocer qué desafíos ven en el financiamiento de la investigación en el país. Si bien hay contextos de recorte que comprometen los servicios básicos de la universidad, ¿qué podemos hacer en la visibilización de todos los aportes a nivel de país? En esta ocasión podríamos comenzar con Waria. Adelante, Waria. O sea, hay múltiples retos, ¿verdad? Realmente, como persona ex becaria, ¿verdad? Uno va y experimenta, ¿verdad? Hacer ciencia muchísimas veces en el primer mundo, donde el financiamiento, digamos, no es tanto problema, o el financiamiento es de bastantes dígitos mayores de los que hay aquí. Entonces, yo creo que al regresarse, también yo creo que hay una parte que eso se puede ver como algo complicado, pero yo lo veo también como una oportunidad, porque eso nos convierte en personas científicas que somos más creativas, ¿verdad? Y que además tratamos de establecer mayores vínculos. ¿Por qué más creativo? Porque usted ya no tiene el equipo que compró, ¿verdad? Que compraba desde la casa farmacéutica o de la casa, ¿verdad? Donde usted compra los equipos, sino que usted dice, bueno, voy a ver si en mantenimiento me ayudan a hacerlo, o voy a ver si estos tubos, ¿verdad? Entonces, se vuelve una ciencia muchísimo más creativa. Yo siempre lo he dicho, la ciencia en el tercer mundo no hay, ¿verdad? Hay una creatividad espectacular. Entonces, quiero recalcar eso, ¿verdad? Como algo muy importante. Entonces, a pesar, digamos, de que el financiamiento, por ejemplo, para los estudios que yo realizo, ¿verdad? Puede ser que se requiera mucho dinero, uno lo que hace, yo llamo una tropicalización de mi ciencia.
¿verdad? Donde yo lo que hago es que veo cuáles son las cosas que realmente se necesitan de equipo que es un poco más caro y las otras uno puede hacer alianzas también con gente que está en otros países. Un reto muy importante, y yo creo que Cristina lo mencionó, es el monitoreo, ¿verdad? Es difícil que te financien proyectos de monitoreo a largo plazo. Yo durante un tiempo también hice un poco de monitoreo. Como trabajo con sedimentos, entonces también muchas veces trabajé con sedimentos costeros, ¿verdad? Un poco que tiene que ver con erosión costera y cambio en el nivel del mar. Y era muy difícil porque los cambios que se suceden desde eso no se pueden ver en 1 ni 2 años, sino que se requiere una temporalidad mayor. Entonces yo creo que un reto importante en la universidad es poder establecer fondos específicos para proyectos que requieran una temporalidad mayor porque están relacionados con ese monitoreo, con que yo no puedo ir un invierno y un verano, con que yo tengo que ir a lo largo de muchos años para poder establecerlo, tener los datos adecuados y establecer el patrón adecuado. Entonces, eso sí lo veo como un reto y es complicado. En cuanto al financiamiento, yo veo que es impresionante, ¿verdad? A pesar de que en esta universidad el financiamiento para la investigación son órdenes de magnitud completamente diferentes a otros países, ¿verdad? Inclusive a países desarrollados, inclusive a países no desarrollados, yo sí siento que se produce una investigación de muchísima calidad y creo que tiene que ver con esa capacidad creativa que tiene el personal científico de esta universidad y además con la capacidad de hacer un networking o de generar alianzas, ¿verdad? Con otras instituciones, ¿verdad? Con otras universidades, con otros profesionales y eso nos potencia como universidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, Guaria. Muy amplio el comentario. Vamos a continuar con Luis Fernando ahora. Bueno, yo más bien creo que estoy aprendiendo aquí. Estoy aprendiendo cuando vuelva porque experiencia en obtener fondos de proyectos en la universidad aún, ¿verdad? No he estado trabajando al 100% con esto. Sí, me encanta esto de que empezamos a ser más creativos, ¿verdad? ¿Cómo estiro ese dinero? Y porque también trabajé en la unidad de ingeniería marítima de usuarios animales y actualmente pero cuando estuve allá sé que era como saco un proyecto aquí, ¿verdad? Para poder ir a la costa, medir oleaje y intentar continuar con esa monitorización de las olas, ¿verdad? De conseguir. Pero sí que al final creo que es importante el crear lazos. El crear lazos siempre creo que tanto entre instituciones de la universidad, entre instituciones de gobierno, si se puede, entre instituciones internacionales, todo esto creo que es algo que también llevo muy claro hacia allá Costa Rica, que es importante tener para poder dar apoyo, financiamiento y tanto apoyo académico, conocimiento de otras disciplinas, como también apoyo para poder realizar investigación de buena calidad y que sea aprovechable para todos y todas allá en Costa Rica. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Vamos ahora a continuar con Cristina. Adelante, Cristina. Sí, bueno, yo creo que sin mucho que agregar, coincido totalmente con la idea de Guaria de los fondos para monitoreo, ¿verdad? Eso es vital y no existen y son muy caros. Pero creo que las redes, o sea, creo que la formación de redes, ya sea, digamos, estructuradas, como por ejemplo los proyectos de redes que ha tenido la universidad, que después generan gente que queda ya conectada, por ejemplo, así como las redes informales que se dan por casualidad y resultan, ¿verdad?, en colaboraciones a largo plazo. Yo creo que cada vez nos vemos obligados más a eso, ¿verdad? A tener solicitudes de equipo compartido, a compartir los equipos que, bueno, como les decía yo cuando hice mi presentación, yo soy una que doy fe, que alguien me dice, ay, usted que siempre anda midiendo eso, y yo sí, pero es que yo ese equipo no lo tengo, a mí toda la vida me lo han prestado, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de cosas, yo sé que cuesta porque, ¿verdad? Prestar un equipo es complicado, se daña, etcétera, hay que mantenerlo, los consumibles, que lo diga yo,
pero todo este tipo de estrategias, ¿verdad? Que se han ido fomentando desde digamos, desde las vicerrectorías inclusive, ¿verdad? Antes era como entre los investigadores, pero creo que ahora las vicerrectorías han trabajado fuertemente en eso. Creo que ayudan, ¿verdad? Ayudan para que al final se hagan grupos de investigación que pueden generar cosas muy interesantes. Entonces creo que esa sería mi idea. Concuerdo totalmente con ustedes y nada más quisiera agregar con lo que comentó, con lo que comentaron los tres y algo que dijo Luis Fernando, que él está aprendiendo. Bueno, parte del objetivo de estas actividades para nosotros también es generar ese tipo de enlaces, ¿verdad? Por ejemplo, como dice Luis Fernando, él tal vez ahorita no ha terminado el doctorado, cuando regrese tal vez necesita algún acompañamiento, por ejemplo, puede ser de Guaria o de Cristina, porque ya tienen experiencia, como en ese sentido, ¿verdad? Que es muy bonito también que haya ese acompañamiento y, por ejemplo, si las personas que regresan a la institución tienen alguna idea y tal vez no saben cómo implementarla, pues generar este tipo de enlaces para conseguir fondos, ya sean institucionales o sean pues externos de donde la persona viene, ¿verdad? O bien los contactos que tengan acá con los profesores o los becarios que se puedan poner en contacto. Eso nos llena de satisfacción a nosotros. Nos gustaría ahora pues cerrar un poco, cerrar la actividad con un espacio de reflexión, un comentario breve que quieran ustedes pues para cerrar su intervención. Podríamos comenzar en este caso con este comentario de reflexión con Cristina. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias. Yo diría, digamos, que el darle respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible es algo que no se puede hacer desde un eje, ¿verdad? Separado. O sea, como vimos, la agricultura impacta a los ecosistemas marinos, ¿verdad? O sea, todo está relacionado. Entonces, creo que esa es la visión que tenemos que tener cuando hacemos investigación, ¿verdad? Y espacios como estos son muy importantes porque a veces uno sabe que hay alguien que hace algo en la universidad, pero no sabe cómo llegarle, ¿verdad? Entonces, me parece que inclusive el trabajar con gente de otros campos es súper rico, ¿verdad? Y uno termina aprendiendo un montón. Entonces, creo que para dar respuesta a estos retos tan grandes, ¿verdad? Realmente tenemos que trabajar de forma conjunta. Muchas gracias, Cristina. Ahora, doña Guaria, por favor. Sí, yo coincido en el trabajo interdisciplinario para poder alcanzar metas que están relacionadas con desarrollo sostenible. No hay forma de que se pueda hacer articuladamente de otra manera sin que a partir de los diferentes campos e interactuando entre los diferentes campos se puedan generar justamente esa producción de conocimiento, ¿verdad? De datos que además pueda ser transferido, digamos, al Estado o al sector privado, ¿verdad? En diferentes tiempos, ¿verdad? Hay veces que se requiere atacar problemas de desarrollo sostenible que son más de la inmediatez, otros de mediano y largo plazo que tienen que ver con planificación. Entonces, unos tienen que ver con atacar un problema que hay que resolver rápidamente y otro que tiene que ver con eso a largo plazo, porque hay que resolver en el corto plazo, pero hay que planificar para no seguir resolviendo eternamente, ¿verdad? Para lo que llamo apagar incendios eternamente, sino para que exista una planificación que nos permita un desarrollo realmente sostenible. Muchísimas gracias, doña Guaria. Ahora adelante, Luis Fernando. Sí, bueno, yo creo que aquí me voy, bueno, además de, como vos comentabas, de aprender de la doctora Cárdenas y Quinquilla, también me voy con ese sentimiento de poder trabajar, ¿verdad? Con distintas instituciones, de poder unir esfuerzos para, al fin y al cabo, implementar medidas o por lo menos dar a conocer medidas que se puedan aplicar en el país, aunque para tener ecosistemas sostenibles, para tener un país de verde, como se vende bastante Costa Rica, ¿verdad? En el exterior que dicen, Costa Rica, un país de naturaleza rica, tal, y tenemos que cuidarlo, al fin y al cabo tenemos que cuidar al país desde ese punto de vista, y en la Universidad de Costa Rica creo que es el nicho, algo que desde ahí podemos desarrollar ese conocimiento multidisciplinar y poder
hacerlo también algo muy importante, llegar a la sociedad, llegar a las comunidades costeras, llegar a los agricultores, y de esa manera poder contribuir, ¿verdad? Cada día un poco más y ver que la educación pública superior es súper importante en el país. Y la inversión que está realizando en nosotros también, que esperemos volver y aplicarla ya con el mayor responsabilidad posible. Muchísimas gracias a los tres. Qué importancia todo lo que mencionan, y es evidente el trabajo multidisciplinar que se puede generar, por ejemplo, con personas, con ustedes, las personas invitadas el día de hoy. Por ejemplo, Guaria tiene un bachillerato y licenciatura en geología, tiene una maestría en biología y un doctorado en paleontología. Luis Fernando es ingeniero civil y está con una maestría en costas y puertos, y también está trabajando este tema en el doctorado. Y Cristina, pues, tiene maestría en ciencias agrícolas y ciencias ambientales, partiendo sobre la formación. Ahora imagínense, o como ustedes lo indican, con el trabajo ya que se va a aplicar. Pues es demasiado rico lo que se puede generar desde la institución para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se pueden entrelazar varios de esos objetivos. Cierro la actividad, pues, nuevamente agradeciéndoles su tiempo invertido, sus aportes, sus experiencias, que son de gran orgullo para nuestra institución. Sin duda alguna, hacen un trabajo arduo para a nivel país y a nivel internacional. Ahora quisiera, pues, invitar a las personas a que nos acompañen el día de mañana a la actividad de final de la Semana de la Diáspora, Experiencias Académicas en América Latina, que también será transmitida mañana a las 10 de la mañana por nuestro Facebook Live. Para cerrar, también quisiera presentar una cápsula de Conozca mi tesis. En esta ocasión les presentaremos el trabajo de la exbecaria, la doctora Diana Rojas Araya, quien realizó un doctorado en entomología y nematología en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Estos trabajos ellos explican su tesis, pues, en un breve, en 5 minutos. Entonces, vamos a proyectar el video y sin antes, pues, desearles un excelente día y agradecerles su acompañamiento en esta actividad. Hola, mi nombre es Diana Rojas y yo hice el doctorado en el Laboratorio de Entomología Médica de la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Mi proyecto se enfocó en la evaluación del efecto de los polvos fluorescentes sobre diferentes aspectos del mosquito Aedes aegypti y en la confección de una trampa para mosquitos. Bueno, para dar un poco de contexto, este proyecto estaba inserto dentro de otro gran proyecto que era del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, también conocido como el CDC, cuyo objetivo principal era estudiar cómo el movimiento de los vectores en pequeña escala afectaba la transmisión de patógenos en las comunidades. En mi caso, a mí se me encomendó, pues, trabajar específicamente con mosquitos y desarrollar algún tipo de dispositivo que nos permitiera estudiar la dispersión de los mosquitos en pequeña escala. Nosotros decidimos utilizar la metodología de marcaje, liberación y recaptura, y para ello entonces diseñamos una trampa que fuera capaz de ser colocada en el ambiente, que atrayese mosquitos silvestres, les permitiera su ingreso, los capturara, luego los marcara de manera grupal y de manera automática, y posteriormente los liberara de manera también automática y grupal. Una vez que estos estaban libres en el ambiente y marcados, estos iban a ser capaces de dispersarse, ¿verdad?, a diferentes sitios, y entonces justamente parte del objetivo es colocar múltiples trampas alrededor y en diferentes lugares, y que entonces estos mosquitos pudiesen ser recapturados, y esas trampas que recapturan los mosquitos que ya previamente han sido marcados, igual son capaces de decirnos si están marcados o no, de volverlos a marcar en caso de que sean necesarios y de liberarlos nuevamente. Esta acción sostenida en el tiempo, ¿verdad?, y en diferentes sitios, nos iba a dar información sobre la dispersión en tiempo real y en pequeña escala de los mosquitos. Entonces, por tratarse de un estudio de marcaje,
era también muy importante que tuviéramos pues mucho cuidado con el tipo de marcador que íbamos a utilizar y asegurarnos de que el efecto que tenía este marcador sobre diferentes aspectos de la biología del mosquito fuera básicamente nulo. Entonces decidimos trabajar con polvos fluorescentes y de hecho hicimos 12 experimentos en total, 11 de ellos fueron enfocados en la evaluación del efecto que tenían los polvos fluorescentes sobre diferentes aspectos de la biología del mosquito, Aedes aegypti. Nosotros trabajamos con Aedes aegypti por su importancia vectorial y parte o la mayoría de los experimentos los hicimos con hembras, ya que ellas son las que tienen importancia en salud pública por ser las que consumen sangre y por ende involucrarse en la transmisión de patógenos. Algunos de los experimentos en los cuales que medimos, ¿verdad? O que estudiamos el efecto de los polvos fluorescentes sobre los aspectos biológicos, estuvieron relacionados sobre, por ejemplo, cuál era el efecto que tenían estos polvos sobre la supervivencia de las hembras, sobre su capacidad de poder detectar mediante estímulos químicos a los hospederos, su capacidad de consumir sangre de manera completa. También estudiamos el efecto que tenían los polvos sobre su vuelo, si afectaban o no, y algunos aspectos básicos de la cópula. De hecho, en esta ecuación sí utilizamos hembras y machos y estudiamos al menos 5 aspectos de la cópula o el apareamiento de los mosquitos. Otras de las cosas que estudiamos fueron también aspectos prácticos. Queríamos ver si, por ejemplo, el marcador iba a ser detectable a lo largo del tiempo. Y por ende que entonces si marcábamos una hembra en el día 1, íbamos igual a ser capaces de capturarla en el día 15 o en el día 30 y ser capaces de ver el marcador presente, ¿verdad?, en el cuerpo del mosquito. También estudiamos el marcaje múltiple, que era pues simplemente aplicar más de un pigmento o de un polvo fluorescente en una misma hembra, entonces marcarla con múltiples colores y si éramos capaces de reconocer o no este marcaje. Y también estudiamos pues un factor que podía generarnos algún tipo de sesgo, que es la transferencia entre un individuo marcado y un individuo no marcado. Luego de los 11 experimentos, de finalizarlos, concluimos de que en realidad los polvos fluorescentes que nosotros escogimos y la marca y el modelo con los que decidimos trabajar, en realidad funcionaron muy bien. Básicamente no tuvieron ningún efecto sobre ninguno de los aspectos anteriormente mencionados y por eso entonces estábamos bastante seguros de que iban a funcionar para la trampa. Luego de un año completo en la confección de la trampa, logramos terminar un prototipo que estaba funcional y al finalizar mi doctorado, de hecho ya lo habíamos probado en ambiente controlado y pues quedó pendiente su puesta en práctica en ambientes no controlados, es decir, en las comunidades. El proyecto aún está vigente, es un proyecto que es como a mediano o largo plazo y pues estamos a la espera de que se hagan estas pruebas en el campo y que ojalá podamos eventualmente usar estas trampas en Costa Rica. Bueno, les agradezco mucho el tiempo y quedo a su disposición en caso de cualquier otra duda sobre el proyecto o la entomología médica en general y cualquier cosa que pueda ayudarles. Muchas gracias.